Buenos días, hoy en Exploración Geológica hablaremos de los muestreos en superficie en la exploración. Hablaremos de tipos de muestreos y de los controles de calidad asociados a las muestras. En los tipos de muestreo tenemos trinchera, que consiste en excavar una zanja con un excavador, ¿verdad? Es importante tener en consideración eh, la buena planificación para la optimización de recursos al momento de hacer este muestreo. Consiste en hacer la zanja y el profesional del muestreo, técnico de muestreo, realizará una revisión de las paredes de la trinchera, donde allí ubicará eh, el cuerpo mineralizado y iniciará con el muestreo respectivo. ¿Okay? Es importante saber las direcciones en el plano en todo momento, marcar las trincheras y planificar con el maquinista, que es el que va a realizar la zanja, para seguir la estructura geológica que se está muestreando. La siguiente tipo de muestreo es el de canaleta. Este muestreo se hace también en subterráneo. Esta fue una foto más representativa de lo que mi experiencia me ha dado, que la tengo en minería subterránea. Se observa este afloramiento, ¿verdad? Donde el geólogo identifica el cuerpo mineralizado, en este caso es una veta, y la beta la va a describir con colores característicos, por lo que dentro de sus equipos de muestreo debe llevar spray de colores. Para identificar longitudinalmente la beta, también debe identificar la roca cajón, ¿sí? Donde se encuentra la beta, y también debe identificar la roca estéril donde se encuentra el cuerpo mineralizado o la alteración mineralógica. Luego debe hacer observación de la longitud de la beta y del cajón madre, y empezar a hacer líneas transversales, ¿verdad? Para iniciar el muestreo. Esas líneas transversales se identifican también con un color característico, y es allí en ese espacio donde se va a hacer el muestreo y se va a llamar canaleta. Debe ir perpendiculares a las líneas longitudinales de identificación de la beta, y también se debe identificar la roca madre en este caso. Luego tenemos los sheet sampling, que son muestras compuestas por fragmentos de roca a lo largo de una línea. Al igual que la identificación en canaleta a nivel micro, podemos llamarlo micro, podemos hacer también la identificación del afloramiento o de la saprolita o de cualquier otro tipo de meteorización de la roca en una línea óptica que se debe identificar en el plano para poder hacer los puntos o marcar los puntos donde se va a hacer el muestreo. Es importante también que en estos afloramientos se puede encontrar la roca sólida como meteorizada, y la experticia del muestrero debe recoger las muestras más representativas. ¿Okay? Dentro del muestreo también tenemos los chip channel sampling, que es prácticamente la misma metodología, solamente que la diferencia corresponde a que se debe usar la técnica de canaleta a nivel macro. ¿Ok? Em, el siguiente método es el graph sampling, que corresponde a una muestra obtenida de materiales sueltos. ¿Ok? En este caso en acarreos em, aluviales, ¿verdad? Eh, la muestra puede obtenerse de un solo punto. En este caso los muestreros en la foto eh, observan estos montículos. Ellos hacen ahí una malla, como en todos los muestreos, una malla de puntos que, dependiendo de la experticia del muestreo, se hace amplia o se hace reducida, ¿verdad? Y se hace el muestreo respectivo haciendo un método de cuarteo y escogiendo dos muestras que se llevarán al laboratorio, y las restantes se desecharán en el sitio. Tenemos el bulk sampling, que se hace con un poquito más de precisión. Esto es un poquito más delicado. En la foto observamos el patio de minerales de Rebemín, en Minerven, en el Callao.
esta foto fue tomada por mí cuando yo trabajaba en Minervem. Como se ve en la foto, se ven montículos y la jefe de yacimientos es la encargada de controlar los grados de estos montículos, ¿verdad? Hacer el muestreo respectivo, llevarlo al laboratorio y plenamente identificado las muestras, ¿verdad? Una vez que el laboratorio dé el resultado, la geóloga con su experiencia empieza a hacer el BRAN, que el BRAN o el blended, que es una combinación de tipos de grado, ¿verdad? Hasta llegar al grado óptimo de la planta. Les recuerdo que las plantas de concentración de mineral se gradúan para un cierto grado tenor y debe cumplir el mayor acercamiento a ese grado para la optimización de insumos. Les recuerdo que si es un material malo o un material bueno, se van a gastar los mismos insumos, pero el resultado debe ser óptimo. Por lo tanto, se debe alimentar la planta con el material por el cual la planta está adaptada o está calibrada para la concentración. En este caso es oro. También tenemos muestras especiales. Ok, estas muestras especiales son muestras correspondientes a estudios petrográficos y mineralógicos para identificación de minerales. También se hacen estudios de datación radiométrica para saber la edad de una roca. También se usan para estudios comparativos de modo macro a modo micro, que solamente a través del microscopio de luz polarizada se puede identificar este tipo de, de muestras para hacer los estudios correspondientes. También tenemos en geoquímica el muestreo de suelos, donde se hace una malla geoquímica, al igual que una malla de muestreo en sitio, también se utiliza en geoquímica, se le llama malla geoquímica, para identificar los puntos de muestreo haciendo unas pequeñas calicatas, aunque no cumple el tamaño de calicatas como tal. Recordemos que las calicatas son de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pero también va a depender del ojo experto del muestreo, el tamaño del hueco donde va a sacar la muestra. También se puede hacer de rocas, ¿ok? Identificando las vetas, también se puede hacer el muestreo y llevar al laboratorio. Es importante saber que estas muestras se toman en áreas extensas, ¿ok? En la geoquímica también se hacen muestras de arroyo y drenaje, llevando el mapa hidrogeológico sobre el mapa del yacimiento para identificar qué ríos o drenajes o arroyos están dentro del área a estudiar y así crear una malla hidrogeológica de muestreo para hacer el respectivo recolectaje de las muestras. ¿Okay? Las muestras se pueden hacer en los bordes de los ríos y también sobre el fondo del río o el lecho del río, aplicando las mismas metodologías, el sampleo, bolsas, teniendo en cuenta no contaminar las muestras. Es importante también en geoquímica las muestras de roca. ¿Okay? Estas rocas se toman de afloramientos, eh, obviamente al ojo experto. La muestra se obtiene en forma similar al chip sampling, eh, teniendo en cuenta también o teniendo cuidado con la recolección de las muestras para no contaminarlas. Luego vienen los controles de calidad del muestreo, el análisis de los datos geoquímicos obtenidos en cualquier etapa de la exploración. Se determinará en última instancia si un proyecto llega a ser económicamente viable para explotar, así que la geología económica tiene que ver mucho con la exploración, ¿verdad? Para identificar un yacimiento sea viable y rentable económicamente. Ya ahí entra otros estudios económicos para ver la viabilidad y la rentabilidad de la explotación. Estos procedimientos de control son datos que resultan y que pueden ser verificados y de integridad válida. Por eso se llaman controles de calidad. Hay que tener mucho cuidado y tomarse en serio la toma o la forma en que se toma el muestreo. ¿Ok?
Los tipos de muestra también tienen una importancia relativa. Hay varios tipos de material que pueden recoger para el análisis. ¿Ok? Entre los que les expliqué está el suelo, la roca, el agua, sedimentos de corriente, ¿ok? Los afloramientos, bases afloradas. Otras fuentes también pueden ser, aunque en poco grado, mi experiencia me dice por lo menos los árboles, eh, sobre todo en yacimientos que son tipo aluvial, donde el río ha cambiado su cauce. eh, las raíces de los árboles sirven para entrampar minerales. ¿Ok? Esto lo descubrí yo por experiencia propia en el Callao, donde los mineros artesanales siempre excavan debajo de las raíces de los árboles, justamente porque allí se concentra el mineral y puede haber una pequeña bonanza, una pequeña bolsa de bonanza de mineral ahí concentrado. ¿Ok? Eh, los protocolos de calidad también son importantes, ¿ok? Porque esto es lo que va a garantizar que se hizo con calidad la recolección de las muestras. También dentro de los controles de calidad, ¿sí? Del muestreo en exploración, hay unas normas, ¿sí? De aseguramiento y control de calidad. El muestreo se define por las técnicas de recolección, de preparación y registro de estas muestras. ¿Ok? Recordemos que QA es la prevención de errores, ¿sí? O el aseguramiento en los protocolos. El QC es el control, que es la detección de errores usando muestras de control. ¿Ok? Dentro de las muestras de control, eh, en los procesos de aseguramiento, tenemos los blancos o los blancs, que se llama cuando se toma una muestra y si no se tiene cuidado, el muestrero la contamina con material estéril, lo que da un resultado poco confiable. ¿Ok? Los estándares o los materiales de referencia tienen que ser certificados, materiales con valores conocidos para medir la exactitud en el laboratorio. Es decir, ya el geólogo de producción debe tener en consideración eh, los valores o los grados de concentración de mineral específicos para poder comparar las muestras, ¿verdad? También pueden haber muestras idénticas por una mala recolección o preparación del material para medir la precisión de la heterogeneidad de la muestra. También se encuentran las muestras primarias o físicas, que son las muestras que se utilizan, que fue las que mencioné anteriormente, como las muestras de canales, los grad sampling, los book sampling, y estos materiales pues son representativos para evaluar la geología de producción. Y también hay una técnica que se llama técnica de chequeo, que son muestras, ¿ok? Que se toman en paralelo, ¿verdad? Para llevar a un segundo laboratorio. De ese modo tener un control del laboratorio, ¿verdad? Si el laboratorio también lo está haciendo bien, está cumpliendo con los protocolos de seguridad, con los protocolos de calidad y verificar que los resultados sean confiables. En los procedimientos de garantía, ¿ok? Los procedimientos son claves para este muestreo en geología, son fundamentales para asegurar la precisión y la exactitud de los valores, de los datos, y incluyen la inserción de muestras de control, ¿ok? Que fue lo que mencioné ayer, ¿ok? Estos procedimientos son claves, ¿verdad? Dentro de los protocolos escritos, este, se debe asegurar que el personal de campo y de laboratorio sigan los procedimientos estándar, ¿ok? Para tener la mayor confiabilidad. En cuanto al expediente de la muestra, eh, es importante capacitar y hacer entender a los muestreros y al geólogo de producción y a los encargados de eh, recolectar o transcribir los datos de que el expediente se debe cuidar. Deben ser muy celosos, de motivado que eso es información confidencial, ¿verdad? Expuesto a espionaje industrial, ¿verdad? Y debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Okay? Debe ser identificada la muestra, la ubicación y el contexto donde se recogieron las, las, las muestras, la descripción litológica, por supuesto, el método que se utilizó para ese muestreo,
Luego viene la información complementaria, fotografías, diagramas, planos, todo lo que tenga que ver, y es importante el registro adecuado. ¿Ok? Todo lo que anotes en la libreta de campo permite esclarecer a los geólogos al momento de hacer informes, nutrir con, con- con información en situ, ya escrita en su libreta de campo. ¿Ok? Tenemos los tamaños de la muestra, pueden ser mínimo de 30 gramos hasta un máximo de, puede medirse hasta en toneladas, incluso. ¿Ok? Todo va a depender de para qué se quiere la muestra. Como todo información sensible o digamos confidencial, es importante tener una base y una cadena de custodia de todo lo que se hace en el muestreo. ¿Ok? Como les digo, esto es muy delicado y es parte del control y de la calidad del muestreo. ¿Ok? Se toman muestras, se etiquetan y se registran correctamente. Se hace un sellado y un almacenaje correcto también. Y el transporte y la entrega es muy importante, tener los recibos de entrega, los recibos de recibido. ¿Ok? Es importante la documentación detallada sobre este aspecto. En cuanto a los procesos de la cadena, pues tenemos los tamaños de muestra, los etiquetados, ¿ok? Que es parte del proceso, el sellado adecuado y el almacenaje adecuado, y también tenemos el transporte y la entrega. El procedimiento de registros, ¿sí? En la base de datos de geología se enfrasca en este proceso, ¿ok? Son procedimientos de registro, incluyen tomas de sistémica de datos de campo, dando a través de coordenadas GPS, descripciones litológicas, orientación estructural, obviamente los controles de calidad y la digitalización de muestras para gestión de información. Se emplean formas estructuradas para integrar un mapeo geofísico, ¿ok? De datación, garantizando la trazabilidad y la estabilización o estandarización de la información. Es importante tener el control de la información. Hay procedimientos de registro, ¿ok? Con la gestión de muestras, el control de calidad, la integración de datos, las estandarizaciones, como ya lo mencioné. Los duplicados en el laboratorio también son importantes, de tener cuidado en la gestión, eso tiene una finalidad, ¿ok? Son muestras gemelas, tomadas tras la homogenización de una muestra durante una técnica de muestreo cualquiera, ¿ok? Para controlar la precisión. Esta se utiliza mucho en el cuarteo. En el cuarteo, cuando la muestra se parte en dos, hay dos muestras, una porción, dos porciones del cuarteo que van al laboratorio y las otras dos porciones por lo general se desechan, pero también se toman como muestras para una muestra, lo que llaman muestra gemela, para un segundo laboratorio. ¿Ok? En los duplicados en campo, pues tiene un aspecto clave, que el objetivo pues, es medir la variabilidad natural de la homogeneidad en la zona de muestra o la alteración. Tiene un procedimiento de tomar dos muestras idénticas. Con el control de calidad ayuda a verificar los resultados de laboratorio, si son eh, fiables o no fiables. Tiene una aplicación y tiene una diferencia con los otros duplicados. Es importante saber de que este es el mayor grado de control para la calidad de las muestras. Esto ha sido todo, les agradezco el tiempo y gracias totales, como dice Gustavo Cerati. Hasta la próxima.